¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. La reforma energética plantea una serie de debates sobre la cuestión propiamente legal, ya tendremos ocasión de analizar ese asunto. Está, por otro lado, la batalla por la opinión pública, una batalla que tiene por lo menos tres grandes asuntos. Por un lado, si es importante o no que haya una reforma en el ámbito energético, así en el plano amplio, no solamente en Petróleos Mexicanos, sino considerar CFE y considerar todo el tema de las energías verdes. Por otro lado, está el debate sobre la eficiencia de esta reforma en el bolsillo de las personas. Una buena parte de la argumentación del gobierno gira en torno a que esta reforma, la que plantea el gobierno, ayudará a bajar el costo, la factura energética a los ciudadanos. Y la tercera es la cosa más simbólica, ¿no? Es decir, ¿a quién se asocia esta reforma? El gobierno ha hecho todo para arrinconar, digamos, su reforma o tratar de acercarla a la figura del general Cárdenas, lo cual ha generado algunas polémicas. Hoy decía Manuel Camacho en su texto del Universal que es inapropiado, porque es una especie de golpe bajo, que el gobierno se apropie de eso. Pero en términos de opinión pública, hoy tenemos dos encuestas, una la publica Buendía en el Universal y la otra Ulises Beltrán en el Excelsior, y hay datos contrastantes, los pongo sobre la mesa para que los analicemos. Por un lado hay una pertinaz, pero además muy sólida resistencia que el capital privado entre a Pemex. 62% dice en la encuesta de Buendía, no queremos que eso ocurra. Y es una cifra similar a la encuesta que hizo el CIDE sobre México y el mundo. La gente le parece muy bien el asunto de la apertura, pero no quiere que el capital privado entre a Petróleos Mexicanos. Y por otro lado está que se asocia la reforma energética. La gente la asocia fundamentalmente a la luz, al costo de la luz y al incremento de los precios. Un tercio de nuestros compatriotas no lo asocia a nada, es decir, no tiene un asidero conceptual para tratar el asunto. La de Beltrán, por otro lado, dice que la gente está muy a favor, lo cual es tremendamente contrastante, debo decir, que está muy a favor de la reforma que ha presentado Peña Nieto. En fin, ¿cómo las ven? Bueno, esto de que las encuestadoras nos digan dos cosas distintas sobre el mismo tema no es algo nuevo. Eso ya lo hemos venido viendo desde hace tiempo, pero hay la posibilidad de que el público, que no tiene por qué ser un experto, si nosotros aquí a veces no entendemos de qué se trata, menos un público al cual se le ha puesto un bombardeo no de información, se le ha dicho que esto va a tener unos efectos pero muy positivos. Sin embargo, no se le ha dado ninguna información concreta de por qué los va a tener positivos. Entonces se apela más bien a los deseos que se tienen, a los deseos de que el país sea mejor, de que los precios no suban, de que la energía sea más barata, sin decirle exactamente por qué. El bajar aquí a los puntos chiquitos es indispensable, y si no se baja a ese nivel, entonces la información es o irrelevante o de plano falsa. Yo creo que así ha estado la publicidad, tienes toda la razón, del lado del gobierno, una sobreventa de los grandes beneficios que nos va a traer Pemex. O sea, si pasara la de Enrique Peña Nieto, la iniciativa, pues vamos a crecer a unas tasas impresionantes y se van a crear cientos de miles, dijo el presidente Peña Nieto, cientos de miles de empleos, ya no vamos a importar, nos vamos a volver, en fin, todo lo que nos ha venido, van a bajar incluso los precios de los alimentos porque van a bajar los fertilizantes, van a bajar las tarifas eléctricas, en fin, todo esto que hemos escuchado. Del otro lado, tampoco en los spots, en la publicidad, pues hay muchas verdades, ¿no? Porque se va desde traidor a la patria hasta le van a regresar a los extranjeros la propiedad de los hidrocarburos, cosa que no plantea, vaya, ni siquiera creo que la del PAN, que es la más extrema. La derecha. Ahora, si regreso a esta parte de las encuestas, pues como muchas veces has dicho tú, Lorenzo, la gente no es tonta. Cuando le preguntan por qué si quieres la reforma energética, es bien curioso, pero el 80% dice para que no se lleven todo el dinero los burócratas o el sindicato. ¿Sí? Por ahí están viendo, que eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque, pero por ahí están viendo los beneficios de la reforma, más que por cualquiera de las que nos está vendiendo la iniciativa del PRI. Esos son los dos puntos que la
la gente identifica como beneficios de la reforma? En esta batalla por la opinión pública, y lo planteaste muy acertadamente, creo que estamos viendo una inequidad terrible porque solo los medios electrónicos están privilegiando los puntos de vista del gobierno, y aun cuando faltan los estudios, yo confieso que en este mismo canal, el 11, en ocasiones el noticiero no presenta los puntos de vista críticos de la posición del gobierno. Me parece incorrecto, no está bien, pero porque eso no solo impide a la audiencia acercarse a opiniones divergentes, sino que deja una impresión de que algo no está bien, que es un juego desigual, que no está parejo el terreno. En segundo lugar, creo que, y es una apreciación muy personal, al gobierno le han faltado argumentos más sólidos. Intelectualmente ha sido endeble. Voy a dar un ejemplo. Menciona a Cárdenas y se debate si está bien o no está bien citado por Peña Nieto, pero no habla de Carlos Salinas. Y de hecho, esta privatización o esta reforma energética se está moviendo en los referentes, la opinión pública tiene como referentes las privatizaciones que hizo Carlos Salinas, y ahí está la reforma. Imevisión, TV Azteca, Teléfonos de México, Carlos Slim, o la banca. Y yo pregunto, a la luz de la evidencia, ¿quién está conforme con la banca, con los servicios que presta la banca? Conducef sacó un estudio en junio de este año, en el cual resulta que hubo 4.280.000 quejas contra los bancos, contra 29 bancos que operan en México, la mayoría de ellos extranjeros. Es decir, no se puede, ya que hablamos de privatización, solo citar lo que conviene, sin incluir otras privatizaciones que son fundamentales para entender el estado de ánimo. Yo, por ejemplo, darles más propiedad pública a quienes ya nos están saqueando sistemáticamente, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que tratas un gran tema, y el otro día escuchaba a Jorge Buendía, el autor de esta encuesta, explicar que hizo una serie de grupos focales sobre este tema. Cuando a la gente le dicen, a ver, ¿las empresas públicas funcionan mal? Sí. Petróleos Mexicanos tiene mucha corrupción, el sindicato, todo lo que decía María Amparo y lo que sabe nuestra audiencia. CFE igual, te cobra mucho, etcétera. Pero cuando le dicen, bueno, ¿y qué les parece si privatizamos eso? La gente dice no. En primer lugar, o sea, aunque reconocen que funcionan mal las paraestatales, la idea de privatizar les parece una pésima idea. Uno, porque te dicen, se va a incrementar la renta y se va a crear más riqueza. Y la gente dice, y no se le puede criticar por eso, sí, pero esa renta se la van a llevar unos cuantos. Probablemente se concentre todavía más lo que ya hay. Y después asocian privatización a costos enormes, comisiones, o sea, incremento de los precios, costos enormes y en algunos casos francos abusos. Yo creo que el sector privado tendría que revisar, y el gobierno con todo su discurso privatizador, los ecos nefastos que tienen las privatizaciones en un sector muy amplio. Repito, 2/3 de nuestros compatriotas dicen, no, aunque se incremente la renta petrolera, que no entre el sector privado. Yo creo que eso nos está diciendo algo. Por supuesto, todo el mundo trata de cambiar las percepciones, pero ahí tenemos una muy sólida. Ya poner de acuerdo al 2/3 de la población en contra de algo hace falta, ¿eh? ¿Puedo añadir solo 30 segundos? Si uno revisa el discurso de Carlos Salinas para privatizar la banca, por ejemplo, la hizo por los mismos motivos que ahora aduce Enrique Peña Nieto, para modernizar el país y para beneficiar a las mayorías. A ver, sí, a mí de las cosas que me provoca lo que estás diciendo, que es cierto, cuando se fueron tantas empresas empresas públicas, ¿sí?, a manos privadas, lo que vimos, por ejemplo, es la banca, que muchas veces hemos tocado ese tema aquí, de dónde salen las ganancias de la banca en México, vienen básicamente de comisiones que cobran, ¿no? Que no pasa lo mismo en la banca extranjera. O sea, cuando tú ves BBV aquí y BBV en el país de origen, pues es muy diferente lo que ocurre, o Santander, o la que queramos tomar. Entonces, no han funcionado las privatizaciones en términos de dar mejores servicios, mejor calidad, mejor precio. Entonces, no tenemos por qué comprar que si entra la iniciativa privada a Pemex o a electricidad,
vamos a tener un buen servicio. Pero por otro lado, tampoco tenemos un buen servicio en los monopolios o en las empresas estatales. Entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Podemos decir frente a las cámaras que el hecho de que entre la competencia, el sector privado, no necesariamente va a mejorar la producción de energéticos, pero también sabemos que la producción de energéticos está bastante mal en manos públicas. Luego, entonces, lo que yo llego a concluir es que tenemos un problema de otra naturaleza, no de estructura de propiedad en este país, sino de funcionamiento, de corrupción, de transparencia, de derecho. Esa sería la reforma estructural. Si no es de propiedad, de estructura entonces no debe de ser por ahí el eje principal. Cambiemos las fórmulas. Las encuestas nos dicen, y tú lo pusiste bien, Leonardo, está una buena parte diciendo no quiero que entre la empresa privada y supongo yo que menos si es extranjera, porque todavía queda algo de eso. Pero tampoco estoy conforme como está Pemex. Ahora, ¿Pemex es realmente responsable de lo que pasa o Pemex es un instrumento de cada sexenio y de la estructura de poder más arriba de Pemex, que es la que le da las directivas, porque no se manda solo? Y cada sexenio viene alguien de fuera y le da una dirección diferente. Entonces lo que se necesita, sí se necesitan cambios. Nadie puede estar de acuerdo con mantener lo que ha sido Pemex últimamente, pero los cambios no requieren necesariamente volver a la empresa privada. Ya sé, todos dicen, oiga, pero si nadie está diciendo que se va a privatizar, no, nada más se le va a quitar la sustancia, el meollo, se va a quedar, el petróleo va a seguir siendo de la nación, etcétera. Sí, pero es el cascarón sin la yemita y la clara, se la quitaron por un agujerito y nos dejaron el cascarón. Y, oiga, se parece igual a como estaba antes, sí, pues nada más que lo toca usted y ¡bum!, va a quedarse vacío. Eso es lo que no queremos. Y, insisto, si Pemex pudo haber sido y puede volver a ser una fórmula para estar orgullosos de nosotros mismos como capaces de manejar una industria bien, no nada más técnicamente, sino políticamente, honradamente. No es que nos falle la técnica, nos falla sobre todo la honradez. Una precisión, porque hablando del plano intelectual estamos en la batalla por la opinión pública y también por los argumentos. La manera como descalifican puntos de vista como los que yo expresé, por ejemplo, es bastante rupestre, porque si uno revisa las encuestas de opinión, es una minoría insignificante la que está en contra de la propiedad privada, de la empresa, de la iniciativa privada. Sí hay un terrible rechazo, un inmenso rechazo a un cierto tipo de iniciativa privada voraz, agresiva, que te saquea y te humilla incluso, porque yo a veces me siento humillado cuando voy a tratar un asunto a un banco o cuando me espero durante 30, 40 segundos a que alguien me haga caso en un teléfono. Pues qué suerte tienes, yo me he tirado 4 minutos ahí. Bueno, estoy simplificando, depende del trámite. Y digo, y para esto, porque además sé las tasas de ganancia que tienen ellos, sé las tasas de ganancia que tiene Slim. Doy 2 cifras solo para terminar, para sustentar el argumento. En 1900, cuando entra Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, tenía $1,400 millones en el 94. Ahora tiene $9,900 millones. Cuando Slim entra a la lista de Forbes, en el 91 tenía $1,200 millones. Este año tiene $70,000 millones. Y yo siento que he contribuido, en el caso de Telmex, cada mes. Bueno, tiene 5 segundos. Lo digo, tenemos creo que cuestionar si la opinión pública, o sea, lo que dicen las encuestas, debe de ser una guía para hacer políticas públicas. Yo realmente creo que ahí
hay una interrogante. Bueno, pues no nos podemos ir por ahí. Con esa pregunta nos vamos a la pausa, regresamos en un instante.